Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el dimorfismo sexual. Con relación a la controversia actual relativa al reciente concepto del género, o sea, la preferencia psicológica hacia una conducta que puede ser igual o diferente a la correspondiente a su sexo biológico, en los últimos 5 años se han hecho muchos interesantes descubrimientos sobre las diferencias biológicas y psicológicas determinadas genéticamente entre los varones y mujeres. Desde el punto de vista biológico, es un hecho incontrovertible que el humano, o sea, el Homo sapiens, es un ser bisexuado y con dimorfismo sexual, a diferencia de los organismos, plantas y animales que son hermafroditas y que tienen ambos sexos en el mismo cuerpo, y de los animales como las hormigas, abejas, termitas y avispas, que tienen 3 individuos sexualmente diferentes. También se sabe que tanto la bisexualidad, o sea, que tener individuos de solo 2 sexos, varón y mujer, como el dimorfismo sexual, que es que el cuerpo del varón es diferente al de la mujer, está determinado genéticamente por los cromosomas sexuales heredados desde la concepción. La fórmula cromosómica sexual XX es propia de una mujer y la fórmula XY es propia de un varón. Los cromosomas sexuales los heredan los gametos, o sea, las células reproductoras. Cuando un óvulo, que es el gameto femenino, que siempre tiene un cromosoma sexual X, es fertilizado por un espermatozoide con cromosoma sexual X, se engendra una hija con fórmula cromosómica sexual XX. Y cuando al óvulo lo fertiliza un espermatozoide con cromosoma sexual Y, se engendra un hijo varón con fórmula cromosómica sexual XY. Desde el huevo o cigoto, que es el producto de la unión del óvulo con un espermatozoide, y hasta cada una de las miles de millones de células nucleadas, lo que excluye a los glóbulos rojos que no tienen núcleo, de los más de 200 tipos de tejidos que forman el cuerpo humano, todas tienen en sus núcleos esta fórmula cromosómica sexual XX o XY, que es imposible de cambiar. Los cromosomas sexuales son los que determinan que el cuerpo de la mujer desarrolle y tenga más órganos, más hormonas y más funciones que el organismo del varón, y que desde el 4º mes de gestación, o sea, de su desarrollo intrauterino, se desarrollen más en el cerebro de la mujer las áreas de las emociones y del lenguaje. Ellas al día, por ejemplo, hablan más de 20,000 palabras más que el varón. Además, se descubrió que el varón, funcionando predominantemente con el hemisferio cerebral izquierdo, lleva a cabo una por una todas sus actividades, mientras que la mujer, por tener muchas más conexiones entre los 2 hemisferios cerebrales, pueden hacer hasta 7 actividades simultáneas, como atender un bebé, cocinar, hablar por teléfono, escuchar la radio, etcétera, etcétera. Aunque tenemos los mismos 206 huesos y 650 músculos, su estructura y la distribución de la grasa son diferentes en varones y mujeres. En el varón, los hombros, o sea, la cintura escapular, es más ancha, y en las mujeres la cadera es más ancha, lo cual es indispensable para que al final del embarazo la expulsión de la cabeza del bebé sea posible durante el proceso del parto. También la textura de la piel y el patrón de distribución y crecimiento del cabello, que es diferente en el varón y la mujer, está determinado por genes presentes y activos en los cromosomas sexuales, así como que desde niños la conducta de los varones sea más agresiva que la de las mujeres, quienes prefieren jugar más afectivamente, por ejemplo, con muñecas y con otras mujeres.
El doctor Jerry Bergman, PhD, en el 2018 menciona en sus escritos varios hallazgos científicos recientes que resaltan lo que hasta hace poco jamás se había puesto en tela de duda, que excepto en el espíritu, en donde tanto varones y mujeres son iguales ante Dios, la mujer en todo lo demás, cuerpo y mente, es diferente al varón. Ahora se sabe que el cromosoma sexual Y contiene unos 200 genes, de los cuales 72 son codificadores de proteínas, mientras que el cromosoma X, que es unas 3 veces más grande que el cromosoma Y, tiene unos 874 genes, o sea 12 veces más, y que desde la concepción, la fórmula cromosómica sexual XY o XX ya determina en el huevo y embrión miles de diferencias sexuales. Por el mecanismo epigenético llamado impresión, miles de muy variados tipos de genes presentes en el código genético del ADN, o sea el ácido desoxirribonucleico, del núcleo, del huevo, con fórmula cromosómica XX y otros tantos diferentes en el huevo XY, son activados o desactivados dependiendo de si son los genes procedientes del padre, el espermatozoide, o de la madre, el óvulo. Estas diferencias genéticas activas desde la concepción tienen ramificaciones profundas en el diferente funcionamiento, o sea, fisiología, entre las mujeres y los varones adultos. Por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres metabolizan, o sea, degradan en forma diferente muchas sustancias químicas como drogas, medicamentos, etc., como los somníferos, cuyo efecto es doble en las mujeres. También se descubrió que las mujeres metabolizan mucho más rápido el alcohol, por eso se emborrachan más rápidamente debido a diferencias en la enzima detoxificadora del alcohol llamada dehidrogenasa del alcohol. También por influencia de las hormonas sexuales, que son diferentes en mujeres y varones, hay diferencias funcionales en los organismos. Además, con estudios de escáneres cerebrales, se ha comprobado que las reacciones psicológicas de las mujeres al leer un libro o al ver una imagen o fotografía prácticamente siempre es diferente, pues las mujeres cuyas áreas cerebrales de las emociones se desarrollan más desde el 4º mes de gestación tienden a revestir de emociones todas sus impresiones. Aún los ciclos del sueño tienden a ser diferentes en las mujeres, quienes tienden a irse a dormir y levantarse más temprano que los varones, y suelen ser más activas en las mañanas que la gran mayoría de los varones. Esto tiene un efecto adverso en los niños varones, que en general tienen un desempeño escolar menor al de las niñas desde primaria hasta la universidad. Aunque ambos, varones y mujeres, son iguales de capaces ocupacionalmente por lo general, las mujeres parecen ser mejores neurocirujanas que los varones por su superior coordinación de los movimientos musculares finos, mientras que los varones tienden a ser mejores mecánicos de motores diésel por su superior coordinación de los movimientos musculares gruesos. Se ha encontrado que las mujeres parecen preferir las carreras y oficios que se enfocan o relacionan con las personas, como la enseñanza y los servicios de salud, mientras que los varones prefieren las carreras y oficios que involucran el uso de cosas o máquinas, como sucede en la industria de la manufactura, la agricultura y otras profesiones practicadas desde una oficina. En sus profesiones, las mujeres, aunque ganen menos dinero, parecen apreciar más las gratificaciones emocionales, mientras que a los varones generalmente les importa más un mejor ingreso económico que la satisfacción emocional. Hasta hoy, los estudios de genómica, ciencia que estudia los genes, siguen encontrando diferencias entre el varón y la mujer. Todo esto coincide con los conceptos tanto científicos como bíblicos que afirman que dijo Dios: hagamos al humano, al Homo sapiens, a nuestra imagen, o sea, con espíritu, conforme a nuestra semejanza, con libre albedrío, y que creó Dios al humano, varón y mujer,
y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, o sea, únanse y reproduzcanse sexualmente. Así, es cada vez más que obvio que el varón y la mujer desde su primera aparición, creación, son diferentes, tienen dimorfismo sexual y que además tanto anatómica como fisiológicamente y aún emocionalmente son complementarios, con el principal fin de que pudieran perpetuar su especie, pues solo las relaciones y matrimonio heterosexual logran esto. Recordemos que lo primero que dijo Dios que no era bueno fue que el varón estuviera solo, por lo que Dios le hizo una ayuda idónea, una mujer. Y el primer mandamiento de la Biblia dice: fructifiquen y multiplíquense, y por lo tanto que deje el varón a su padre y a su madre y se una sexualmente a su esposa para que sean una sola carne. Así, lo que Dios unió, nadie lo separe. Amén. Muchas gracias por su atención y espero que todos estos conocimientos les sean de utilidad. Gracias.